Bienvenidos, gracias por estar en nuestro primer simposio general de hipnológica, aunque hipnológica o Sociedad Hipnológica Científica lleva ya unos años funcionando. Hoy, y a pesar de que tenemos ya cierta edad, es nuestra apuesta de largo. Entonces, bueno, pues os agradecemos que estéis aquí hoy, porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido más pequeños congresos, el congresito, como le llamamos coloquialmente, que era pues fundamentalmente para miembros de la sociedad, pero ahora pues queríamos también compartir esto con otras personas como vosotros. Como sabéis, estamos en un edificio emblemático, es decir, teníamos mucho interés poder celebrar esto en el Ateneo de Madrid, porque el Ateneo de Madrid tiene una historia gloriosa. Realmente se fundó en 1835, aunque el presente edificio es de 1884. De aquí han salido 6 presidentes de gobierno y figuras de la literatura, el arte, pues Ortega y Gasset, Mariano José de Larra, que fue el miembro número 1 del Ateneo de Madrid. Bueno, realmente este edificio tiene una gran raíz histórica y, como siempre digo, posiblemente en los primeros pasos del Ateneo de Madrid, pues llegaría la influencia de la hipnosis de la Francia del siglo XIX. Bueno, vamos a tener un día interesante, creo, con ponencias que seguramente pues, van a ser en muchos casos innovadoras, originales, con una visión que pretendemos dar de la hipnosis muy abierta. Y bueno, ahora os voy a dejar que os va a contar alguna cosa más con uno de nuestros vicepresidentes, Chema Nieto, médico, psicólogo y otros cargos que no digo por su humildad. Bueno, yo voy a ser muy breve. La verdad es que, como decía Isidro, es un placer para nosotros el poder hacer esta presentación hoy. Como decía antes, es nuestra apuesta de largo. La Sociedad Hipnológica nació en 2009 como una aventura, como un grupo de amigos y de profesionales con unas inquietudes compartidas, y que desde entonces hasta aquí, lo cierto es que llevamos mucho trabajo hecho, no solamente con las reuniones periódicas que veníamos manteniendo durante estos años, intercambiando información y experiencia clínica, que hoy creo que tenemos un programa realmente potente y que vais a poder disfrutar. Como os decía, la sociedad ha avanzado mucho. En 2009 empezamos con la revista hipnológica, con una revista digital online, de la que ya llevamos 6 números. Conseguimos editar nuestro primer libro hace ya 2 años, y hoy estamos haciendo la presentación también. Aprovechamos este momento para presentar el segundo libro de hipnosis clínica, aplicaciones clínicas de la hipnosis. Y realmente esperamos que podáis disfrutar de un programa que para nosotros es realmente interesante, y que espero que lo sea para vosotros también. Sin más dilación, os voy a dejar con Isidro Pérez, que es nuestro presidente, el presidente de la sociedad, que tiene un amplísimo bagaje y una gran experiencia. Muchos de nosotros y de vosotros lo conoceréis por su faceta de formación. Lo cierto es que ha formado a prácticamente todos los que conformamos la Sociedad Hipnológica. Lleva muchos años en formación en el ámbito de la hipnosis. Y sin más, sinceramente espero que disfrutéis, y os dejo con Isidro Pérez. Gracias. ¿Cuál es la situación actual de la hipnosis? Bueno, hay una polémica en la que no vamos a entrar. La polémica de si la hipnosis es un estado de conciencia alterado, específico, o no lo es. Y no vamos a entrar en eso porque, bueno, pues realmente nos parece que lo que concierne a la práctica clínica, pues este debate no es de mucha importancia, pero sí que los que estáis más familiarizados con la hipnosis sabéis que lo primero que resalta hoy en día cuando tratamos de definir la hipnosis es, bueno, ¿es un estado específico de conciencia o no lo es? Es decir, ¿tenemos marcadores biológicos que nos indiquen que la hipnosis realmente es un estado diferente, esencialmente diferente de otros estados? Bien, algunos opinan que sí y otros opinan que no. Nosotros en la revista hipnológica hemos publicado alguna cuestión sobre esto, y de hecho en algunos de nuestros congresitos que decíamos antes hemos debatido un poco sobre este tema. Sin embargo, bueno, podemos pensar que este es un debate que ahora mismo no es... Ay, no, esta no es, es la otra. Es la otra. Sí.
es un debate que ahora mismo nos parece que no es procedente aquí. Vamos a hablar entonces de la hipnosis como desde el punto de vista de lo que entendemos que a nosotros, fundamentalmente como clínicos, aunque también a otras personas que no son clínicos, nos puede interesar a nivel operativo, a nivel práctico. Esta es, sí. Entonces vamos a ver que tenemos algunas características esenciales de la hipnosis en las que seguramente todos vamos a estar de acuerdo. Hoy sabemos que un elemento fundamental de la hipnosis es la atención. El factor atencional es realmente importante y cuando queremos transmitir algo, pues por ejemplo ahora mismo cuando os queremos transmitir una serie de ideas, tenemos que recurrir a focalizar la atención, indudablemente. Y en la hipnosis sabemos que hay una hiperfocalización de la atención. Ese es un elemento en que, a pesar de las diferencias que puede haber a la hora de considerar la hipnosis, es un elemento en el que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Un segundo elemento es la sugestionabilidad. Luego va a haber aquí una mesa muy interesante sobre el tema de la sugestión, pero sabemos que la sugestionabilidad es algo que realmente ha marcado la trayectoria de la hipnosis, sobre todo desde que en el siglo XIX Bernheim comienza a hablar de la sugestión, y algunos dicen que Bernheim es el padre de la hipnosis actual. Bernheim comienza a hablar de la sugestión como elemento fundamental. Y un tercer punto, que sería la disociación. Entendemos, y cada vez más, que hay una parte en nosotros que es subconsciente y que nuestra mente no es una mente unitaria, como muchas veces tendemos a pensar, sino que nuestra mente tiene partes, tiene divisiones. La hipnosis es una manera, yo siempre se lo explico así a los pacientes, es una manera en algunos aspectos de comunicar con el subconsciente. Luego, como puede pasar en otros momentos, pues tendríamos, bueno, ¿qué es el subconsciente? Ahí podríamos entrar también en otra serie de debates, pero lo importante es que más o menos entendemos todos que lo subconsciente es aquello que no es consciente. Luego podríamos hablar de inconsciente, preconsciente o incluso supraconsciente, pero de momento vamos a distinguir consciente de subconsciente, y la disociación sería, como sabemos, una separación de algunas funciones de la mente. Tenemos entonces que la hipnosis de hoy en día realmente se ha ido combinando con otra serie de terapias. Entonces, a veces la hipnosis nos puede servir como catalizador, potenciador de otra serie de cuestiones. Yo siempre lo digo, y no lo digo yo, lo dice Weissenhofer, que es un autor mucho más brillante, indudablemente, que debemos prácticamente todo en la modificación de conducta de hoy a los hipnólogos del siglo XIX. Los hipnólogos del siglo XIX ya utilizaban técnicas como la sensibilización encubierta o la desensibilización sistemática o el modelado, etc. Lógicamente sin el planteamiento sistemático que hoy todo esto tiene en la psicología. Pero en aquel tiempo realmente podríamos encontrar las raíces seguramente de lo que es la modificación de conducta, la modificación cognitiva. Entonces, la hipnosis puede servir como potenciador o catalizador de otras técnicas. Pero también sabemos que la hipnosis nos ayuda a buscar antecedentes en el pasado. Sería muy interesante, y luego va a hablarnos a lo mejor un poco Jorge Cuadros de esto, sería muy interesante ver cómo en las raíces biológicas que más o menos pueden explicar el fenómeno hipnótico está implícita también la regresión o el elemento regresivo. Y por último, también la hipnosis tiene técnicas específicamente hipnóticas. Es decir, que nosotros tenemos, cuando nos vamos a acercar a un paciente, muchas posibilidades con la hipnosis. Realmente la hipnosis es un amplio abanico ahora mismo de elementos. Y bueno, pues en la medida de lo posible vamos a intentar separar un poco el grano de la paja, qué es lo que nos sirve o qué es lo que nos es accesorio cuando estamos hablando de hipnosis.
¿Y para qué sirve la hipnosis? Bueno, cada vez más hay investigaciones que nos demuestran la eficacia de la hipnosis. Por ejemplo, una de las aplicaciones que a mí me gusta particularmente es el síndrome de intestino irritable. Un cuadro que afecta a un tanto por ciento enorme de la población y que con la hipnosis algunos autores han señalado que puede ser un tratamiento de elección. Hablamos también de que el control del dolor es un área especialmente fascinante, y luego el doctor Martínez Pintor nos hablará también seguramente mucho en este sentido. La hipnosis como control de ese dolor, que realmente es un problema también de grandes dimensiones en nuestra sociedad. En la obstetricia, en el asma, hay estudios bastante recientes de la eficacia que la hipnosis podría tener como una intervención para mejorar sustancialmente el asma. En la hipertensión, sobre todo en esa hipertensión esencial. ¿Y qué decir de los temas de obesidad? Es decir, la obesidad, que como sabemos es uno de esos grandes problemas de nuestra sociedad actual. Siempre decimos esto de que la mitad de la humanidad pasa hambre y la otra mitad tiene sobrepeso. Bien, pues la hipnosis realmente se está, ya de hace años, revelando como un instrumento que parece realmente muy, muy importante, y de hecho lo notamos en la consulta. Cada vez nos vienen más personas concienciadas de que la hipnosis les puede ayudar a controlar la obesidad. ¿Cómo? Obviamente, no porque la hipnosis en sí adelgace, que estaría muy bien, sino porque realmente la hipnosis nos puede ayudar a mejorar ese autocontrol que el paciente necesita. Por supuesto, en la ansiedad. A partir de los estudios de finales de los años 70, principios de los años 80, sabemos que la depresión es realmente un trastorno que sabemos que puede ser reactivo, que puede ser de una base más endógena, pero la depresión puede ser tratado indudablemente con la hipnosis como parte de un programa terapéutico. ¿Qué decir de las fobias, el estrés, el insomnio, tabaquismo? Estos trastornos que he elegido son el grupo de trastornos en los que más estudios, podemos decir que hay más estudios que nos hablan de la eficacia de la hipnosis. A veces la hipnosis combinada con otras técnicas, o a veces la hipnosis, bueno, de una manera un poco más autónoma. ¿Y qué nos dicen los metaanálisis? Los estudios estadísticos de gran nivel que se han hecho sobre la eficacia de la hipnosis. En los años 70, concretamente en 1970, el estudio de Albert Barrios provocó una verdadera conmoción, porque en ese estudio, que revisaba estudios anteriores, se demostraba que la hipnosis era más efectiva como tratamiento que la terapia de inhibición recíproca, terapia de modificación de conducta, que en aquella época era sobre todo terapia de inhibición recíproca, el psicoanálisis, y que además era escandaloso el número de sesiones que se necesitaban para conseguir los mismos resultados en un caso o en otro. El estudio de Barrios, entonces, parece que de pronto sacudió un poco al mundo científico, porque de pronto la hipnosis tiene un poder enorme a nivel terapéutico, cosa que en realidad se sabía, pero el estudio de Barrios, digamos, difunde mucho más este concepto. Y este estudio de Flammer y Bongartz, más reciente, es probablemente el más completo, porque recogen nada menos que 444 estudios que se llevan a cabo con hipnosis, y los resultados son un poco los que veis ahí. En general se verifica que la hipnosis es una técnica confiable. De nuevo, aquí está la cuestión de la hipnosis aplicada de un modo u otro. Una técnica confiable, una técnica que puede resultar realmente válida desde el punto de vista clínico, y de hecho ya no vamos a entrar en las comparaciones con fármacos, porque hoy en día sabemos que para muchos problemas la psicoterapia en general y la hipnosis de modo particular puede superar el efecto de muchos fármacos. Hay tres grandes modelos hoy en día de la hipnosis. Tenemos por una parte el modelo cognitivo-conductual.
para el modelo cognitivo-conductual realmente la hipnosis, bueno, no es algo especial. Ni siquiera se considera como un estado de conciencia específico, sino más bien se habla de la atención, de la focalización de la atención o de la, de la audiencia a variables contextuales, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, la hipnosis sería entonces tan solo un potenciador o un catalizador por esos procesos atencionales que estábamos diciendo. En el modelo hipnodinámico, realmente tenemos, por cierto, os digo, gratuitamente, porque aquí en el Ateneo se suele hacer también cosas gratuitas, gratuitamente el día 23 de mayo, viernes, daré una conferencia dentro de la cátedra de psicoanálisis que tienen aquí en el Ateneo. Daré una conferencia sobre el tema de hipnoanálisis, exclusivamente sobre la parte dinámica de la hipnosis, el día 23. Será sobre las 6 o 7 de la tarde, como la entrada es libre, podéis venir los que os apetezca. Y si traéis jamón, viandas, etcétera, pues estará bien. Bien, modelo hipnodinámico y luego el modelo naturalista. El modelo hipnodinámico claramente tiene su raíz en el psicoanálisis. Pero algunos dirían, no, es que el psicoanálisis tiene su raíz en el modelo hipnodinámico. Bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones. Pero hoy en día está habiendo una recuperación de la terapia dinámica. Y esto hay que resaltarlo. Es decir, porque hasta ahora lo que decíamos todos, y yo incluido en determinados momentos, es que la terapia de corte dinámico no era eficaz, no era demostrable su eficacia. Sin embargo, los últimos metaanálisis exhaustivos que se han hecho nos demuestran que la terapia dinámica de raíz psicoanalítica es también una terapia muy eficaz. Y bueno, estamos en un momento en el que sabemos que la terapia cognitivo-conductual es muy eficaz, sabemos que el modelo dinámico puede ser muy eficaz, no hablo del psicoanálisis ortodoxo, sino de un modelo dinámico actualizado, y sabemos que la hipnosis puede catalizar ambos procesos. Y luego tendríamos el modelo naturalista o el modelo ericksoniano, que parte de presupuestos un poco distintos acerca de la hipnosis, pero que también realmente ha tenido una gran extensión. Fundamentalmente, a partir de la figura de Erickson vemos dos ideas, que una es la indirectividad de la sugestión y otra lo que podríamos llamar el enfoque de utilización de lo que el paciente nos trae. Desde este punto de vista, es el tercer modelo, un modelo que aparece a partir de los años 40 aproximadamente y que también hoy tiene una difusión muy importante. No obstante, hay que aclarar que en los estudios anteriores que os he citado, por ejemplo en el metaanálisis de Flammer y Bongars, el número de estudios de la eficacia de hipnosis ericksoniana era el número de estudios que se habían hecho, no que fuera menos eficaz, sino el número de estudios era menor. Se vio al comparar sobre esos 444 estudios, había menos estudios realizados con ericksoniana que con los otros dos enfoques. Modelo naturalista, entonces. Y el modelo ecléctico. Aquí, rápidamente, yo lo digo de antemano, no vamos a ocultar nada, somos más bien partidarios del modelo ecléctico. Y de hecho, en el libro que acabamos de sacar, que estará a la venta más tarde, esta es la parte publicitaria, en el libro que acabamos de publicar, defendemos la utilización de un modelo ecléctico. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, hay diferentes enfoques, todos ellos perfectamente útiles, todos ellos perfectamente validables desde los criterios de lo que consideramos hoy en día ciencia. ¿Y por qué vamos a ser reduccionistas? ¿Por qué vamos a ser exclusivistas, dogmáticos, etcétera, etcétera? No, vamos a intentar hacer un modelo de terapia que pueda entresacar lo mejor de diferentes puntos de vista. Entonces, el modelo ecléctico creemos que es un modelo que dentro de la hipnosis va a ir teniendo cada vez más desarrollo y que de hecho muchos clínicos, una cosa es lo que se hace, como sabéis, en la investigación, otra cosa es lo que se hace a veces en la clínica, muchos clínicos realmente se consideran a sí mismos como eclécticos, tanto con la hipnosis como sin hipnosis. Y son muchas las ventajas
Este cuadro lo hace un autor que se llama Aladdin. Son muchas las ventajas de aplicar la hipnosis en un paquete terapéutico. Acorta el tratamiento. Aladdin incluso habla en algunos estudios de que necesitamos la mitad de sesiones cuando trabajamos con hipnosis. Es un placebo importante. Rompe resistencias, efectivamente. También la hipnosis establece un rapport muy interesante entre paciente y terapeuta. Facilita esa transferencia rápida. Esto es muy psicoanalítico. Esto cuando venga luego Gómez Alcalá que nos hable de ello. Induce una relajación profunda, lo cual es bastante importante porque cuando vamos a aplicar una terapia daos cuenta del factor motivacional. Es decir, si nosotros podemos hacer algo que además es agradable para el paciente, desde el principio vamos a tener más motivación para el tratamiento. Cuando aplicamos un tratamiento que en sí no es demasiado agradable y en muchos casos suelen ser tediosos, a hacer registros, apuntar no sé qué, etcétera, etcétera, pues bueno, rápidamente la motivación del paciente disminuye. Pero cuando ya en la primera sesión, y eso os lo recomiendo, hacemos algo que al paciente le resulte muy agradable, pues tenemos un elemento motivacional de principio. Fortalece el ego. Esto hay un artículo en Hipnológica que no está terminado todavía porque tendrá una segunda parte que hablamos de esto, de las técnicas de fortalecimiento del ego bajo hipnosis. Bueno, facilita ese pensamiento divergente, dirige la atención a experiencias más amplias. Vamos a pasarlo todo por encima un poco, pero más o menos esto lo tenéis también en los libros que hemos publicado. Una posibilidad importantísima, la de emplear sugestiones poshipnóticas. Lógicamente que esto es una de las bases. Hay un capítulo muy interesante de Carlos Ramos en nuestro primer libro sobre el empleo de sugestiones poshipnóticas. La autohipnosis, que es una parte fundamental, yo digo que tanto para el paciente como para el terapeuta. Es decir, que yo una de las cosas que siempre recomiendo a los que se han formado conmigo en hipnosis es, bueno, utiliza la hipnosis contigo mismo. Lo primero porque cuando tú estás utilizando hipnosis, sabes de qué estás hablando al paciente. ¿Cómo le podemos describir a alguien un orgasmo si no lo hemos tenido nunca? Es difícil, ¿no? Pues con la hipnosis pasa lo mismo. Entonces es necesario que utilicemos la autohipnosis como una herramienta adicional a nuestro tratamiento, como un recurso que le proporcionamos al paciente, pero además algo que a nosotros mismos nos va a ayudar considerablemente. Crea además una percepción de autoeficacia. Esto es un punto muy importante porque en la entrevista que nos hacían ayer en Radio Nacional sobre el simposio, yo le decía a la locutora, la gente cree que en la hipnosis lo que hacemos es entregar el control a otra persona, que en este caso es el terapeuta. Realmente no es así. Realmente en la hipnosis lo que hacemos es aumentar nuestro propio control a través de la ayuda del terapeuta, pero en realidad aumentamos nuestro propio control, nos hacemos más dueños de nosotros mismos. Y una ventaja evidente que es la que estábamos comentando antes. Las técnicas hipnóticas pueden exportarse, aunque este puede parecer un término comercial, exportarse a formas de terapia muy variadas. Aquí hemos hablado de los tres enfoques más importantes, cognitivo-conductual, hipnoanalítico y ericksoniano. Sin embargo, hay otras variables de las que podríamos hablar, como del punto de vista existencialista de la hipnosis, o podríamos hablar de variables gestálticas, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué nos va a permitir optar con un paciente por uno u otro enfoque? De esos de los que hemos hablado. Por una parte, la capacidad hipnótica que tenga, porque, por ejemplo, en la hipnosis ericksoniana no es tan importante la capacidad hipnótica, no es tan importante la sugestionalidad como en otros tipos de hipnosis. O el grado de resistencia que la persona tenga a la hipnosis, que nos podría hacer optar por
también un estilo u otro, la estructura de la personalidad, lógicamente, la calidad del rapport con el terapeuta. Por ejemplo, con muy buen rapport suele ser relativamente fácil utilizar técnicas convencionales o técnicas clásicas de hipnosis. Lógicamente, el tipo de problema que la persona padezca, la experiencia previa del paciente con la hipnosis y con otros fenómenos hipnóticos que la persona ha podido vivir en su vida. Esto no lo olvidemos, es decir, es fundamental saber en la historia clínica por qué trances ha pasado esta persona, aunque no los podamos denominar exactamente, o aunque ella, mejor dicho, no los denomine exactamente trances, pero por qué momentos de trance espontáneo ha pasado esta persona, y esto puede ocurrir cada día. Estos trances los tenemos cada día. Y también la capacitación del terapeuta. Probablemente la única desventaja del hipnoterapeuta ecléctico o del hipnólogo ecléctico es que, claro, necesitamos saber mucho más, pero al final creo que el resultado es, desde luego, muy positivo. Es decir, ese punto de vista ecléctico que un poco estamos defendiendo nos parece que es mucho más realista que cuando nos focalizamos en solamente una tendencia. Bien, el contacto. Bien, esto lo dejamos de lado de momento. A ver, ¿alguna pregunta que se os ocurra ahora?